¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. Una investigación de Forbidden Stories, donde participó el periódico El País con otros medios de comunicación como The Washington Post, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel, entre otros, ha dado a conocer que la empresa española Eliminalia ha cobrado en la última década millones de euros para limpiar la imagen y reputación digital de decenas de polémicos personajes, desde gobernadores mexicanos hasta jerarcas chavistas. Se trata, pues, de políticos, narcotraficantes, abusadores sexuales, delincuentes de cuello blanco y empresarios que en apuros, pues, buscan evaporar su pasado digital. Hoy hablamos con los periodistas del País justamente involucrados en esta investigación. Saludo hasta Madrid, España, a Joaquín Gil, a quien me da mucho gusto saludar. Es periodista de investigación de este diario El País. ¿Cómo estás, Joaquín? Qué gusto. ¿Qué tal, Gaby? Encantado de saludarte desde España de nuevo. Y también saludo, por supuesto, a José María Irujo, quien es jefe de investigación también del periódico El País. ¿Cómo estás, José María? Muy bien, Gaby. Encantado de acompañaros. Gracias por tenerlos a ambos en esta mesa de martes. A ver, vamos a empezar por el principio. Entiendo que queremos dimensionar y cómo surge todo este conocimiento de lo que ustedes han dado a conocer en un reportaje especial. ¿Qué es este proyecto, para empezar, de Story Killers, exterminadores de reportajes, que pues desgrana, da a conocer la industria de la desinformación, donde está inmerso todo lo que hemos platicado, en el que pues se da a conocer parte del trabajo de Eliminalia para eliminar este pasado tenebroso de muchos personajes polémicos en el mundo? Bueno, Story Killers es un proyecto de Forbidden Stories, como tú decías, Gaby, que se pone en marcha con objeto de continuar el trabajo de periodistas de investigación cuyos trabajos fueron silenciados. En este caso, el proyecto tiene por objeto recuperar y ensalzar el trabajo de una periodista india que fue asesinada y que fue víctima de las campañas de desinformación en la red. A raíz de esto, Forbidden Stories decide bueno, pues continuar con su trabajo y montar una investigación internacional en la que participan, como tú decías, más de 25 medios, entre ellos El País, que tiene por objeto, de algún modo, pues indagar, desgranar la industria de la desinformación. A ver, José María, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos justamente de la industria de la desinformación? Estamos hablando de las famosas fake news, pero ¿cómo contextualizar para el público que nos ve acá en México de qué se trata y qué dimensión tiene esta? Bueno, estamos hablando de empresas importantes, en este caso de una empresa española radicada en Barcelona, que luego se ha extendido por todo el mundo. Su sede principal ahora está en Ucrania, pero se ha extendido con filiales por distintos continentes, que se dedican a cobrar cantidades importantes, fundamentalmente a delincuentes, a personas inmersas en procesos judiciales, a narcotraficantes, como tú decías, a abusadores sexuales, a políticos en apuros de muchísimos países de todo el mundo. Hemos hecho dos grandes reportajes, uno centrado en los clientes españoles y otro centrado en los clientes de Latinoamérica, de Chile, de Argentina, de México, en fin, de muchísimos países. Y lo que denunciamos en esta historia con estos medios internacionales con los que hemos colaborado es cómo trabaja esta empresa Liminalia para borrar con métodos ilegales, en muchos casos, y en otros casos alegales, la información más comprometida de estas personas que quieren borrar absolutamente, matar Internet y acabar con cualquier información en fin, que dañe su reputación o su pasado. Y en esto me imagino que el modus operandi, que ahorita nos van a platicar cuál es, pues también es tener toda una maquinaria de poder que contrarreste con desinformación, pues la mala reputación que tienen estos personajes a través de diversas notas en Internet. Pero entiendo que un centenar de reporteros, incluidos obviamente ustedes, han analizado pues algo así, una filtración de 50,000 documentos que incluyen contratos, pasaportes, contenidos a borrar y tarifas que se han pagado por eliminar este pasado tenebroso, cerca de 1,500 usuarios que han contratado justamente a esta empresa Eliminalia para pues borrar su pasado digital. ¿De dónde vienen, mi querido Joaquín,
¿De dónde viene esta filtración? ¿Cómo salen estos documentos? ¿Cómo se hacen llegar a estos medios de comunicación que están inmersos en la investigación? Pues todos estos documentos que se analizaron y que después se bajaron pues a este reportaje que conocemos. Bueno, a través de una serie de fuentes, como tú decías, Gaby, pues el consorcio periodístico del que forma parte el país tiene acceso a esta filtración de 50.000 documentos donde hay pues desde pasaportes hasta contratos, hasta contenidos a eliminar. Y nosotros pues lo que hacemos es escrutarlos, desgranarlos y analizar caso por paso. Caso por caso. Sobre todo, diferenciar entre los clientes legítimos de Liminalia y los clientes ilegítimos. Cuando hablamos de clientes ilegítimos, estamos hablando de políticos, de personalidades que han sido condenadas, investigadas o que están inmersas en casos de corrupción y que han querido borrar su imagen en Internet vulnerando un principio fundamental que es el principio de la libertad de información. Por Por esto supuesto. contratan española Eliminalia para que les blanquee en el ciberespacio a través de una serie de técnicas que luego, bueno, pues si quieres ya te podemos detallar con más, bueno, pues con más detalle, nunca mejor dicho, ¿no? A ver, ¿cuáles serían pues algunos de estos detalles? Porque lo que descubrieron fue que, a ver, y ahorita vamos a entrar más adelante a este capítulo, gobernadores mexicanos, insisto, narcos y jerarcas chavistas, pues contrataron a esta firma Eliminalia, firma española de desinformación, pues para lavar esta imagen en la red. Vamos a hacer una pausa. Nada más adelántanos, José María, por ejemplo, el tema de las tarifas. ¿Cuánto llegaba a pagar o cuánto ha pagado un personaje como estos para que la empresa eche a andar esta maquinaria y elimine pues estas notas, este pasado digital? En los contratos que hemos examinado, porque la filtración incluía toda clase de documentos sobre los clientes de Liminalia, aparecen tarifas que van desde los $500 hasta los $450.000, en función de la importancia del personaje y especialmente en función del número de noticias que el cliente pedía a Liminalia que se borraran o que se hicieran desaparecer de la red. En muchos casos estamos hablando de políticos muy importantes que habían sufrido procesos judiciales, que habían sido condenados. Bueno, como decías, es políticos, por ejemplo, venezolanos que habían estado en charcos judiciales muy importantes, que estaban dispuestos a pagar cantidades muy importantes como las que te he comentado. Cuando decías, José María, que había una parte de clientes legales e ilegales, sabemos, los que conocemos un poco también del periodismo de tecnología, que hay una cosa que se llama el derecho al olvido, que es cuando se publica información tuya y tú peleas porque esa información se baje, porque es dañina para tu reputación, para tu vida y para incluso tu integridad. ¿Cuál sería la diferencia fundamental entre este derecho al olvido y cómo no está peleado pues con el derecho a la información, que es lo que necesitamos saber las personas en general que se publica de estos personajes polémicos alrededor del mundo? Bueno, el derecho al olvido, como tú dices, es un derecho legítimo que consiste esencialmente en desindexar de buscadores informaciones que o bien están desactualizadas o bien incluyen información personal y datos privados o bien no forman parte de lo que es el interés público. Este derecho al olvido se puede, bueno, pues se puede ejercer directamente enviando un cuestionario a los principales buscadores y si los buscadores no nos hacen caso, pues cada país tiene su organismo para poder recurrir a él y corregir esta decisión. En el caso de España, pues, bueno, pues hay un organismo que se llama la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? Esto sería el paso previo a iniciar una batalla en los tribunales. ¿Cuál es la diferencia entre los clientes legítimos y los clientes ilegítimos de Liminalia? Bueno, cuando hablamos de clientes ilegítimos, yo creo que está ya claro, son los clientes que os hemos expuesto, ¿no? Los delincuentes, los narcotraficantes, aquellas personas que tienen un interés periodístico, que forman parte de la actualidad y que, bueno, pues borrar su rastro en la red de las informaciones, pues sería totalmente injusto porque tienen un interés periodístico. Como digo, ¿cuáles serían los clientes legítimos? Bueno, nosotros hemos identificado algunas personas que están de alguna forma insatisfechas o que quieren pasar página en su vida, sobre todo personas que han ejercido la prostitución y que contratan a Eliminalia
pues para que se borre el rastro y sus datos personales de webs donde, bueno, pues estas personas anunciaban sus servicios sexuales, ¿no? Yo creo que es lícito y totalmente recomendable en una medida pasar página, y si uno puede contratar a una de estas empresas para que le borre el rastro, este sería el caso legítimo. El caso ilegítimo, bueno, pues intentar frenar la difusión de una noticia que tiene un interés público, que tiene un interés periodístico y que revela algo que es totalmente inédito y que alguien con malas artes, utilizando empresas como Eliminalia, pues quiere frenar. Bueno, ¿qué les parece si ahorita, regresando de esta primera pausa, hablamos justamente de cómo lo hace Eliminalia? Porque hay que decir que el caso de Javier Duarte, este exgobernador veracruzano aquí en nuestro país, que hoy cumple una pena de 9 años de cárcel por corrupción, asociación delictuosa, etcétera, fue uno de los clientes justamente de esta empresa Eliminalia, que para querer borrar parte de toda la polémica que se ha desatado sobre él, pues utilizó los servicios de esta empresa española. Si me lo permiten, José María y Joaquín Gil, hagamos una muy breve pausa y regresamos a seguir platicando en esta mesa de martes de Debate 22. ¿Me permiten? Muy bien. Por supuesto. Pausa y regresamos. Ya volvemos. Hace unos días en el periódico El País se publicó una nota amplia con respecto a una investigación que llevó a cabo el país con diversos medios de comunicación titulada "Gobernadores mexicanos, narcos y jerarcas chavistas contrataron a una firma española de desinformación para lavar su imagen en la red". Eliminalia emplea noticias falsas, webs clonadas y bots para engañar a Google, según una investigación, como ya lo decía, de Forbidden Stories y de El País, que revela por primera vez la relación de muchos clientes, más de 54, con la compañía. A ver, regresamos, si me lo permites, José María Irujo, jefe de investigación del periódico El País. Decíamos que Eliminalia emplea entonces noticias falsas, webs clonadas y bots para engañar incluso a Google, que esta es la forma en la que con fake news, con desinformación, buscan contrarrestar la mala reputación de quien los contrata para limpiar su pasado digital. ¿Cómo funciona esto, José María? Vamos a fondo, pues. Bueno, para que los televidentes lo entiendan, porque el proceso es un poco complicado, lo que podríamos decir que hacía Eliminalia fundamentalmente era lanzar una gran campaña de noticias falsas, en la mayoría de los casos favorables, a sus clientes a través de 600 páginas web falsas que Eliminalia, en fin, diseñó a lo largo de estos años, y así, de alguna forma, engañar a Google y conseguir que las noticias desfavorables de los clientes se colocaran en el último lugar o prácticamente desaparecieran. Y luego otra de las tácticas que utilizaba era la de peticiones falsas, enviar miles de peticiones falsas sobre supuestas vulneraciones del derecho de autor, de forma que lo que hacían era cuestionar de alguna forma los artículos o reportajes desfavorables de sus clientes. Es decir, en definitiva, lo que hacía era inundar Internet de informaciones favorables a los clientes o intentar hacer desaparecer de Internet las informaciones más negativas de sus clientes. Entiendo que este es todo un nicho importante de negocio, tanto así que hemos visto que se pagan, mi querido Joaquín, sumas millonarias, pues, por borrar la desinformación que está circulando de alguna manera o información de nosotros en la red. A ver, la relación de clientes de Eliminalia en Latinoamérica contempla a más de 400 ciudadanos y empresas. Hablamos de 159 usuarios en México que han contratado los servicios de Eliminalia, 73 en Colombia, 51 en Argentina y 32 en Perú. Una nómina que abarca, desde, lo decíamos muy bien, exgobernadores que están siendo juzgados o que están siendo investigados, lo decíamos, como el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Esta red de Latinoamérica, ¿qué implica, mi querido Joaquín? ¿Y cómo fue el impacto al dar a conocer todo esto?
Bueno, México, como tú decías, era el país que encabeza la nómina de clientes de Latinoamérica, que es una nómina muy nutrida y donde, de nuevo, hay que decir que pues, hay clientes legítimos y clientes ilegítimos. Los artículos, los casos, los personajes que hemos publicado, la investigación del país, José María Irujo y yo, pues evidentemente son los casos más llamativos por el interés periodístico que tienen. Es el caso de Javier Duarte, como Ujú, tú ujú. decías, el exgobernador de Veracruz condenado a 9 años de cárcel por corrupción y distintos delitos. Es el caso de Pedro Aces Barba, del PRI. Es el caso de otra serie de personas mexicanos pues, que estuvieron también, que tocaron a la puerta de Liminalia con objeto pues, de blanquear su imagen y sobre todo de intentar borrar su rastro en la red, un rastro que cada vez es más importante. Y como os decía José María, pues lo hicieron pues utilizando estas tácticas y estas técnicas que son totalmente de desinformación. La clave Así. aquí es si los clientes conocían o no las prácticas y los manejos que hacía Liminalia para conseguir su objetivo. Nosotros pensamos que sí, porque evidentemente una persona que ha sido condenada pues sabe perfectamente pues que en principio su caso tiene un interés periodístico y no va a ser borrado de un plumazo de la red, que es hoy en día pues el espejo en donde todos nos miramos y donde bueno pues cuando alguien pues quiere saber de alguien, pues lo primero que hace es introducir su nombre en Google. Por supuesto, googlearlo. José María, ¿qué tan importante es hoy este espejo digital del que habla Joaquín, en el que nos vemos todos, en el que investigamos todo, en el que conocemos todo, pero que a la vez es una especie de juicio digital que se nos hace por la información que está publicada ahí? En este sentido, la reputación digital que vamos conformando es tan importante que se han creado toda una necesidad de empresas como estas para borrar de alguna manera nuestro pasado digital. ¿Qué opinas al respecto, José María? Hombre, abundar en lo que dice mi compañero Joaquín Gil. En el siglo XXI, y ya anteriormente igual, porque ya la era digital ya es antigua, es casi arcaica, la reputación de una persona pasa por Internet, no pasa por las bibliotecas, ni pasa por las colecciones de los periódicos, ni pasa por los boletines oficiales del Estado, pasa por Internet, una red además absolutamente accesible, barata, en fin, no barata, gratuita, a la que cualquiera puede entrar a beber en ese pozo gigantesco enorme para saber algo de cualquier persona. Evidentemente, estas empresas están creciendo y yo creo que hay algunas, porque nos hemos encontrado con casos de algunas empresas que nos han contado que trabajaron de intermediarios para Liminalia Ujú. sin saber que Liminalia utilizaba estos trucos alegales o ilegales para limpiar la reputación de sus clientes. Y ha habido algún caso, especialmente de clientes españoles, donde estas empresas intermediarias nos han dicho que se retiraron del negocio con Eliminalia o de la intermediación con Eliminalia cuando se dieron cuenta de que sus artes y sus amaños no eran legales o estéticamente no eran buenos, ¿no? Volviendo a tu pregunta, la reputación de las personas en el siglo XXI está en la red y evidentemente las personas que han estado en muchos charcos judiciales, que han cometido delitos, están dispuestas a pagar grandes cantidades de dinero a este tipo de empresas como Liminalia, pues para que desaparezca su pasado, para borrar completamente su pasado y para poder seguir probablemente delinquiendo o iniciar una nueva vida. Claro, ¿qué implicaciones legales pudiera tener, Joaquín, una empresa como Eliminalia o algunos pares que existan de ella? Porque de alguna manera es hacer fraude pues, con la información o desinformación que publican para sus clientes en los casos que sean ilegales. ¿Y tiene implicaciones esto, por ejemplo, en un país como España o en distintas partes del mundo como México? Bueno, las implicaciones legales serían, en primer lugar, la utilización, como estábamos comentando antes, de trucos que son más que ilegales, porque yo creo que el Código Penal no recoge eso exactamente, son alegales, porque todavía no se han regulado. Pero hay cosas que sí que son ilegales, como por ejemplo hacerse pasar por alguien que uno no es para hacer una petición de que sea vulnerado la ley de protección de datos
y la ley de la propiedad intelectual, que era una de las tácticas que utilizaba Ujú. Eliminalia en nombre de terceras personas. Eso, evidentemente, pues es una suplantación de identidad. Eliminalia utilizaba esta técnica, que es una técnica, como decía José María, totalmente tramposa, que consiste en enviar a un medio de comunicación que ha publicado una información crítica sobre uno de los clientes, un requerimiento aduciendo que se había pues vulnerado alguna de estas leyes y que se había copiado pues, el contenido de otra web, que era una web falsa creada por Eliminalia y que se había atrasado previamente adrede pues para dar la sensación de que se había vulnerado una ley. Esto ocurre con un medio serio, un medio grande como El País, como The Guardian o como Le Monde, y bueno, en principio no surte efecto. Pero si esto se lo hacen a unos estudiantes de periodismo que acaban de crear una web, pues evidentemente una empresa como Eliminalia sí que consigue amedrantarles, ¿no? Que para no meterse en líos, pues deciden desindexar la información o directamente eliminarla. Y eso es lo que yo creo que es muy peligroso de este tipo de empresas, la capacidad que tienen para amedrantar y para cercenar algo que es tan fundamental y tan básico en nuestra sociedad como es el derecho a la libertad de información y el derecho a los periodistas para poder ejercer su trabajo libremente. Totalmente, por eso las tarifas que desembolsan, que ya citábamos con José María, políticos, reitero, narcotraficantes, abusadores sexuales, delincuentes de cuello blanco y empresarios en apuros por evaporar su pasado digital, oscilan en lo que ustedes han publicado entre $500, por ejemplo, por borrar una web, según un contrato que se publicó en 2018, entiendo, hasta los 427,584, que ya nos decía José María, que son dólares que se han pagado justamente por borrar este pasado digital o por neutralizar información en la red. Estamos hablando de dólares, de euros. Bueno, en algunos casos de dólares y en otros de euros, pero Ok. bueno, ahora las monedas están tan equilibradas que la diferencia es muy pequeña, ¿no? Sería actualmente pues un 10%, ¿no? Hablamos fundamentalmente de dólares en el caso de América, por supuesto, y de euros en el caso de España. José María, ¿qué otros personajes, aparte del exgobernador Javier Duarte, decíamos que aparecen otros en la lista, tanto que México encabeza pues los contratos con 159 usuarios que han contratado a Eliminalia? ¿Qué otros nombres polémicos aparecen en esta investigación que hacen ustedes de la mano de otros periodistas? Hombre, aparece un personaje que nos llamó poderosamente la atención en Chile, que es Horacio Tarico, que es un ex médico que trabajó en la DINA, para el siniestro servicio del general Pinochet en los años más duros de la dictadura, que también contrató a Liminalia para borrar su pasado, ¿no? Aparecen personajes importantes también de la política venezolana, como por ejemplo la mujer de un ministro de Transportes venezolano. Es decir, aparecen fundamentalmente muchos personajes vinculados a la política, al mundo de la empresa. En el caso de España, por ejemplo, pues aparece un empresario condenado por narcotráfico que mantuvo una relación de amistad importante con el rey Juan Carlos, con nuestro ex jefe del Estado, relación de amistad Ujú. personal, y fue condenado porque, en fin, había facilitado el atraque en uno de sus muelles en Barcelona a un barco con 200 kilos de cocaína. Aparecen personajes muy vinculados a los casos de corrupción en España, casos de corrupción política vinculados al Partido Popular. En fin, la red de la panoplia de personajes es enorme. O sea, necesitaríamos un programa entero para dar la lista de todos, ¿no? Claro. Pero bueno, fundamentalmente, en resumen, si hablamos de México, pues estamos hablando de exgobernadores, de algún político, de empresarios, como el que citaba Joaquín antes, y en el caso de Venezuela, fundamentalmente, personas muy vinculadas al chavismo y a los altos cargos de empresas públicas venezolanas. Nos queda un minutito, si me lo permites, Joaquín, nada más, los personajes que encabezan Eliminalia, un joven emprendedor y un empresario acusado de abuso sexual infantil, entiendo. Así es, Eliminalia es una empresa española pilotada por Diego Sánchez, que es un treintañero que se presenta en Internet como un emprendedor exitoso y que es autor de un libro de autoayuda sobre cómo alcanzar el éxito con 23 años. Y su socio,
pues es un señor que se llama José María Gil Prados, que tiene 62 años y que efectivamente pues fue condenado por la Audiencia de Barcelona en una sentencia ratificada por el Tribunal Supremo por abusar de un menor. Ellos son los que están en la sombra y en algunos casos pues dando la cara de esta empresa pues tan misteriosa y tan controvertida que ha creado una red que ha captado pues a clientes de 54 países para lavar, como tú decías, la imagen de narcos, de políticos corruptos y de personas envueltas en importantes charcos judiciales. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mesa de martes de Debate 22 y gracias por ese trabajo, porque sin el periodismo de investigación no podríamos todos conocer estas historias que nos afectan a todos en el derecho que tenemos a la información y no podemos dimensionar el impacto que tiene hoy en día la industria de la desinformación. Por eso, José María Irujo, jefe de investigación del periódico El País, muchas gracias y saludos hasta Madrid. Nada, gracias a ti, Gaby. Encantado de estar en tu programa. Y muchísimas gracias, Joaquín Gil, periodista de investigación del periódico El País, como siempre, por aportar pues, información para México y para toda la gente que nos ve aquí en este país que los quiere mucho. Muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias, Gaby. Un abrazo desde España. Bueno, pues hemos dimensionado hoy el poder que tiene la industria de la desinformación y quienes la contratan. Soy Gaby Tlaseca, gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo martes en esta mesa de martes, por supuesto, como siempre, de Debate 22. Buenas noches.